Bendito Señor, te pedimos que a esta hora, al abrir tu palabra, seas tú que nos puedas dirigir, que podamos entender con tu Espíritu Santo qué grandes maravillas y enseñanzas tienes para nuestra vida. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de esta mañana del tema es Un pueblo de esperanza y el poder de las Escrituras. Nosotros como pueblo conocemos, ¿cierto?, al Señor a través de su palabra, ¿ya? De hecho, antiguamente teníamos un buen apodo, antiguamente. Nos decían que éramos aquellos que eran el pueblo del libro. No sé si se acuerdan. Hoy día ya no es así, lamentablemente, ¿ya? Pero el Señor nos quiere desafiar a que podamos volver a ser un pueblo que pueda leer, ¿cierto? Un pueblo que pueda irse a las Escrituras. Se puede, bueno, ahora como estamos en época de vacaciones, de verano, que nos podamos nadar en las Escrituras, en la Biblia, empapar de su palabra. Y el texto bíblico de esta mañana se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, este tema de esta mañana, el propósito es que nosotros podamos ser motivados por su palabra, ¿cierto?, a que podamos vivir de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, porque ahí está la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y lo podemos descubrir a través, ¿cierto?, de la Escritura. Ahora, imaginemos que podemos viajar al pasado porque tengo una pequeña historia de hace muchos años, hace como 500 años, ¿ya? ¿Se recuerdan de Martín Lutero? Martín Lutero, algún momento, al igual que nosotros, algún momento fue joven, ¿ya? Él en algún momento estuvo en una universidad y a él le encantaban los libros. Y saben que un día se encontró con en realidad iba por la biblioteca y de repente, como a veces nos pasa, se cayó, se tropezó, se cayó al suelo. Y cuando se había caído, se fijó que había algo que era muy distinto a lo demás. Ustedes saben que en la biblioteca, ¿qué es lo que hay? Libros. ¿Saben que él cuando se tropezó, se fijó en un libro bien particular? Un libro que él jamás en su vida había visto. Adivinen qué era, qué libro era. Pero no era cualquier Biblia, porque en esa época no existían las Biblias como las que tenemos hoy día, que tenemos distintos idiomas, distintas versiones, ¿cierto?, traducciones. Él había encontrado la Biblia, ¿cierto?, el libro que era la palabra del Señor, pero estaba en latín. En latín. ¿Se acuerdan que en esa época, bueno, quizá en algunos años posteriores, los religiosos, ¿cierto?, los sacerdotes, cuando abrían la Escritura, solían leerla en ese idioma? ¿Se recuerda? En ese idioma, en latín. Entonces él le llamó la atención y dijo, pucha, yo, entre todas las cosas que puedan existir, el oro, la plata, todo, cualquier riqueza, lo que yo más quiero es una Biblia. Entonces, él entró, después de eso, ¿cierto?, era lo que él quería, él entró más adelante a un monasterio de frailes, ¿ya?, de frailes agustinos. Y la persona que dirigía ese lugar, ¿cierto?, que era el vicario general, le hizo un lindo regalo. ¿Adivinen qué? Una Biblia, ¿cierto? Le regaló una Biblia. Y él atesoró tanto su Biblia que la estudió con mucho cuidado. Él no leía así como a veces leemos nosotros, así como leemos un versículo, ¿qué nos quedó? No nos quedó nada. Él fue estudiando cada texto, ¿cierto?,
era como, no sé, como cuando a un niño le regalan, bueno, en el verano le regalan un helado, ¿cierto? Se lo come de una manera, él se comía, se devoraba esa Biblia. Era lo que más quería y lo podía tener. Entonces él estudiaba, 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 y de esa manera comenzó un camino donde su vida se fue iluminando a través de lo que la Biblia decía, ¿ya? Ahora, ¿por qué a él le había impactado tanto la Biblia? Porque la Biblia, ¿cierto?, era un libro grande con muchas hojas. Saben que él contrastaba la Biblia porque pensaba él que lo poquito que hablaban de la Biblia, ¿cierto?, en la iglesia, pensaba que ese poquito era el todo. Entonces para él una Biblia decía, oye, pero es mucho más de lo que hablan en la iglesia. Por eso tenía esa como, él se sorprendía de eso. De cómo había tanta escritura, tantas palabras. Y eso también nos hace ver, porque sabemos lo que pasa después con él, ¿cierto? Él fue estudiando, aprendiendo tanto de Dios, que lo hizo convertirse en aquel hombre que se paró, ¿cierto?, ante esa iglesia y pudo decir, mira, estas cosas no son como dice la Biblia. Ahora, la Biblia tiene muchos nombres, ¿cierto? La palabra de Dios, ¿cierto? La Santa Biblia, la Santa Escritura, el libro divino. Pero la Sagrada Escritura también abarca dos cosas, ¿cierto? Si nosotros tomamos la Biblia, nosotros vemos que en su interior tiene dos secciones grandes, ¿cierto? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esto fue inspiración de Dios. Hace unas semanas atrás me tocó la adoración infantil donde justo me tocó hablar de la Biblia. ¿Usted se recuerda cuántos autores estuvieron, ¿cierto? ¿Cuántos seres humanos pudieron escribieron la Biblia? 40, ¿ya? 40 autores. ¿Se recuerda cuántos libros? 66. ¿Y en qué lapso de tiempo se escribió la Biblia? Alrededor de 1600 años. ¿Ya? Y la Biblia significa, ¿cierto?, colección de libros, ya es como una biblioteca. Eso es la palabra del Señor. Ahora, después de esta introducción, para nosotros, hoy día, ¿la Biblia continúa vigente como para darnos una regla de vida? ¿Sí? También la Biblia es la regla de fe del cristiano. ¿El estudio de la palabra de Dios puede darnos esperanza de salvación? Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquito en esta mañana. ¿Cuáles son los principios revelados de las Sagradas Escrituras? Ahora, en el texto que estaba leyendo, de 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto no quiere decir que la palabra de Dios tiene un poder. ¿Saben cuál es ese poder? El poder está... ahí está proyectado. El poder, ¿cierto?, es que todo lo que está en la Biblia es una revelación del carácter de Dios, ¿ya? Se fundamenta en que Dios es la fuente de inspiración del texto. Y no solamente llegó hacia esas personas por inspiración, sino que eso que está escrito hace mucho tiempo atrás puede también transformar vidas. Y yo supongo, ¿cierto?, que usted ha podido experimentar ese cambio en su vida. Y si no se ha dado cuenta, usted le podría preguntar a otra persona y lo más probable es que usted se va a llevar una linda sorpresa de cómo era usted antes y cómo es usted hoy de conocer al Señor. También Hebreos 1:1 nos habla que en el pasado el Señor nos habló de muchas formas, ¿cierto? Habló a través de profetas, ¿cierto? Habló de muchas maneras. Y en estos días el Señor nos habla a través del Señor Jesús. ¿Qué es lo que quiere el Señor para nosotros? Y la mayor revelación que hace la Biblia, ¿cierto?, es del Señor Jesús. De tapa a tapa el Señor habla de Jesús. La Biblia habla de Jesús, que es la mayor revelación. De hecho, recordemos que Apocalipsis es una palabra, ¿cierto?, griega. Se me fue Daniel, que él es experto en griego. Y esta palabra significa
revelar, ¿cierto? Por ejemplo, si estuviéramos allá en Grecia y hay una señora que está preparando una olla de poroto, ¿cierto? Ahí en la olla de presión, cuando tenga que destapar va a decir Apocalipsis, porque eso significa destapar, significa revelar. Y la Biblia, ¿cierto?, nos habla y nos revela de Jesús, nos habla de Él. Primera de Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, las Escrituras se cimentan en esta revelación de este Dios único que es Dios, pero también es hombre, ¿cierto? Es un ser humano. Y como decía la lección de escuela sabática, el Señor Jesús también vivió aquellas tentaciones, ¿cierto? Él también sufrió, pero Él nunca pecó. Y para poder salvarnos, Él murió por nuestros pecados. El apóstol Juan también lo confirma, dice que y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí en Juan 1:15. Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso de Martín Lutero, él expresó después, con referencia a la Sagrada Escritura, dijo, yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, o si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no se sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Miren qué declaración que hace, ¿cierto? ¿Cómo estamos nosotros? Hoy en día estamos viviendo un mundo donde hay muchas voces, ¿cierto? Donde hay muchas ideas, ideologías, teorías, ¿cierto? Y que podemos vernos afectados, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la actitud de un cristiano? ¿Cuál debería ser la actitud, el pensamiento de un hijo de Dios? ¿Alguien que se va a ir moviendo de acuerdo a las tendencias de este mundo? ¿A lo que dice quizá un líder de iglesia? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Como las olas del mar que se mueven para allá, para acá? Debemos ser, ¿cierto?, hijo de Dios como alguien que está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar firmes en la palabra del Señor? Viniendo una vez a la semana a la iglesia, orando cuando me acuerdo, cuando estoy sufriendo, cuando tengo una prueba muy terrible. No es cierto. Este debe ser un desafío para nosotros, pero es una relación diaria que yo debo ir haciendo con el Señor. Un personaje un poquito más cercano en el tiempo fue Guillermo Miller. ¿Se recuerdan de Guillermo Miller? Él también tomó una decisión muy sabia. Decidió estudiar por sí mismo la Biblia, sin que nadie le fuera diciendo cosas o ideas. Tomó su Biblia y se puso a estudiar. Comenzó en el año 1816 y lo hizo también versículo a versículo, creyendo que la Escritura tiene que explicarse a sí misma. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que la Biblia se debe explicar a sí misma o necesito que venga otra persona que me la explique? Obviamente, si hay una persona que conoce cero de la Biblia, nosotros podemos ayudar, ¿cierto?, a través de un estudio bíblico. Pero acá Guillermo Miller era alguien que conocía. Él también tuvo una vida de militar, donde él vio muerte, ¿cierto? Estuvo en una batalla. Pero él tomó esa decisión de poder estudiar la Biblia y que la misma Biblia le respondiera a sus dudas. Entonces fue versículo a versículo, creyendo que la Escritura se debía explicar a sí misma. Y teniendo como herramienta su Biblia King James. ¿Saben cuál es esa Biblia, la King James? Ese es como la Reina Valera, pero de
de nuestros hermanos que hablan en el idioma inglés, ¿ya? Y también él se acompañó de una concordancia que se llama Cruden. Si diéramos una mirada, ¿cierto?, hacia nuestros pioneros, veríamos que ellos también tomaron un principio. Y ese principio se llama sola scriptura. No sé si lo quieren anotar por ahí. Pero este principio, ¿cierto?, de sola scriptura, usa el método histórico gramático de la Reforma Protestante. Y vamos a ver que este principio tiene dos aspectos, ¿ya? Porque la sola escritura, ¿cierto?, es donde analizamos, al estudiar la Biblia, de qué manera el Señor puede revelar su palabra. Y hay dos aspectos. El primero es la revelación general. Dice que en la revelación general, la vislumbre del carácter de Dios que provee la historia, la conducta humana, la conciencia y la naturaleza, con frecuencia se llaman revelación general, porque están disponibles y éstas apelan a la razón. En Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miles y miles de personas perciben la revelación del Señor. También Pablo dice que en la carta de los Romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Nosotros mismos podemos testificar en la naturaleza. Si usted cree que existe un Dios, usted sale hoy día por la calle, ¿cómo siente la piel cuando sale ahora que está despejado? ¿Siente ese calorcito? ¿De dónde viene ese calorcito? De un tremendo astro, ¿cierto?, que se llama Sol, que está súper lejos. Pero para nosotros que somos tan pequeños, es algo pero tremendamente grande. Si se pudiera medir, no sé, sería muchas veces lo que puede el poder que tendría destructor de una bomba atómica. Quizás cuántas bombas atómicas es el poder que tiene un sol. Y eso nos permite ahora en el verano, ¿cierto?, disfrutar de unas lindas vacaciones, salir por aquí y no tenés que estar con tanta ropa como pasa en el invierno, ¿ya? Por lo tanto, el Señor es el creador. La naturaleza nos habla de ello. Recién también estuvimos contemplando un poco lo que son las aves de los cielos, ¿cierto?, los pajaritos, que los niños estaban ahí bien interesados en eso. En la mañana usted escucha también cómo cantan estos pajaritos, cómo el Señor en su misericordia creó tanta variedad de aves, tantos animalitos que nos cantan. ¿Le ha dado gracias a Dios por eso? El Señor es tan tierno, es tan amoroso con sus hijos, y su creación también nos hace como un cariño a nosotros. Tenemos entonces el sol, las nubes, la luna. Bueno, la luna en la noche tenemos ahí un foco cuando está, ¿cierto? A veces está, a veces no está. Un foco que podemos, que nos ilumina, en especial cuando uno va al campo. ¿Se recuerdan que en el campo no tenemos estos postes de luz que ahora tenemos, que ahora ya están modernos? En Hualpén se remodelaron todas las luces, excepto la del pasaje. Pero bueno. Y tenemos la luna, bonita, ¿cierto?, que nos ilumina en los campos, que es, pero oscuridad total, ¿cierto? En un campo no hay nada, no hay cómo iluminarse. También tenemos la lluvia, las colinas, ¿cierto?, las montañas, los arroyos, los animales. Todo declara el gran amor de nuestro Creador. Y entonces ese sería el primer aspecto, ¿cierto?, de la revelación general. El Señor también revela, ¿cierto?, se revela en la naturaleza. Él es nuestro Dios creador. Es un Dios de amor. Él tiene un plan. Nosotros no existimos, ni la naturaleza existe por mera casualidad. Hay un plan ahí. Él es un arquitecto. El Señor todo lo hace de una manera, pero
muy bien pensada. Perfecto. El segundo aspecto es la revelación especial. Dios en su amor nos regaló una revelación especial de sí mismo para ayudarnos a obtener respuestas a estas preguntas. Y ahí tenemos, ¿cierto?, en la palabra del Señor, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Se reveló a sí mismo ante nosotros en una forma específica, para que no quede ninguna duda de su amor. De esta forma, todos podemos entender que la revelación de Dios en forma especial vino mediante los profetas, ¿cierto?, y posteriormente con la revelación máxima mediante la misma persona de Jesucristo. Por lo tanto, necesitamos conocer a Dios mediante la persona de Jesús, conforme a la verdad que está en Él. Y mediante las Escrituras, Dios revela su anhelo de poder restaurar, ¿cierto? El ser humano fue creado con pifias, fue creado perfecto. ¿Qué cree usted? ¿Y cómo estamos hoy día? Estamos enfermos, somos pecadores, nos equivocamos, a veces pasamos buenos momentos, a veces decimos cosas tan lindas, a veces decimos cosas tan feas. Entonces, ¿qué quiere Dios? Restaurarnos. Quiere hacer que nosotros volvamos a hacer esa linda creación que hizo. Y no esto que somos en este momento, que estamos enfermos de pecado. Como adventistas creemos en la autoridad, veracidad, fiabilidad y verdad de las Sagradas Escrituras. ¿Amén? En la Biblia existe la misma unión de lo divino y lo humano que se manifiesta en Cristo. Sus verdades reveladas son dadas por inspiración de Dios y también están formuladas en las palabras de los hombres. Como pueblo de Dios debemos tener y sostener el principio de que la Biblia y solo la Biblia es la norma de fe de cada cristiano. Jesús, a través de todo su ministerio, resaltó la autoridad de la Santa Escritura. Es tanto así que el Señor Jesús, cuando se encontraba con el enemigo, cuando se encontraba con alguna situación complicada, ¿qué hacía Él? ¿Decía cualquier cosa? Decía, ¿cierto?, lo que decía la Biblia. Por lo tanto, si nosotros tenemos alguna dificultad, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Ir a la Biblia, porque ya sabemos que la Biblia tiene poder. Jesús, a través de su ministerio, ¿cierto?, lo hizo así. Repitió las palabras. Repitió esas palabras que le ayudaron también al pueblo de Israel. Recuerden que lo que Jesús repetía al defenderse se había escrito hace mucho tiempo antes para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Por lo tanto, la Iglesia Adventista, nosotros hemos mantenido una tradición de comprensión de la Biblia como única regla de fe y conducta. Y el riesgo que se corre es dejar de creer en eso. Por eso nunca debemos olvidar que siempre el Señor llama a sus hijos. ¿Cómo los llama? ¿Con dolor? ¿Con amor? ¿De forma bondadosa, como lo haría un padre, como lo haría la madre con su hijo cuando se equivoca? ¿Cierto? Y esto con la intención de poder conocerle mejor mediante su palabra. En ellos podemos encontrar estas ricas y abundantes bendiciones de la gran esperanza de salvación que es tan necesaria a esta raza pecadora y caída. Y podemos descubrir por nosotros mismos que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y es útil y nos ayuda. También quiero concluir diciendo que la persona que viva sin esperanza y sin rumbo en la vida es porque sencillamente no ha encontrado esa fuente de esperanza o porque tristemente decidió rechazar a Dios, que ya se lo brindó. Lo cierto es que en este tiempo, al igual que todos los tiempos, el Señor siempre hace provisión para sus hijos. Hace provisión para todos los seres humanos. Adventistas, no adventistas, de otras religiones, de otras denominaciones. El Señor ama a todos por igual.
y quiere la salvación para todos. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora nosotros debemos reconocer, ¿cierto?, que la Biblia es la fuente de poder. Es esperanza y guía práctica para el cristiano, para la cristiana, ¿cierto? ¿Cuántos le dicen al Señor en este momento, yo quiero vivir con esperanza? Pese al sufrimiento, ¿cierto?, de todo lo que nosotros estamos viviendo. Señor, yo quiero contemplarte por medio del estudio de las Escrituras, porque también quiero recibir de tu poder, ese poder transformador. Porque si yo recibo de tu poder, también puedo darle a otros eso que tú me das. Por ejemplo, hoy día, a las 3 de la tarde, ¿cierto?, va a haber una visita misionera. En esa visita misionera, así como, bueno, ya ayudamos el día lunes, ¿cierto?, hay muchas maneras de ayudar en este momento a esas familias que no la están pasando bien. Si usted hoy día quiere acompañar a ese equipo misionero, va a llegar a personas, ciertas familias, que usted sabe bien que perdieron todo. Y naturalmente se pueden encontrar con situaciones muy distintas, donde la esperanza creo que es lo menos que va a encontrar. Por lo tanto, aquí yo la invitación que le puedo hacer, y como dice el tema, ¿cierto?, que podamos aferrarnos al Señor, que podamos buscarlo a Él, y si el Señor ha transformado mi vida, su vida, también llegar a esas personas para poder mostrarles lo que Dios ha hecho en mi vida. Recuerden que a través del testimonio, ¿cierto?, y a través a veces ni siquiera es necesario hablar mucho, a veces solamente con estar puede marcar la diferencia en la vida de una persona. En este momento yo creo que hay muchas personas que solo necesitan ser escuchadas. Recuerden que el Señor Jesús, cuando llegaba a alguien, ¿qué es lo que hacía? ¿Lo llenaba de doctrina? ¿Le hablaba de todo lo que dice la Biblia? Siempre escuchaba y veía qué es lo que podía Él ayudar. Por lo tanto, eso es lo que nosotros podemos hacer también con aquellas familias que podemos ir a visitar. También, si no lo puede hacer hoy, lo puede hacer en otro momento, o también cuando nosotros nos toca conversar con alguien, con algún familiar, con algún vecino. Eso nosotros lo podemos hacer por nuestra cuenta. Así que pidámosle ayuda al Señor, a su Espíritu Santo, para que la bendición y la salvación, ¿cierto?, también podamos dársela a quien lo necesita. Así que podamos hacer un pacto con el Señor y decidir siempre por Él. Porque la Biblia, ¿cierto?, es la revelación de aquel que nos salva, que es el Señor Jesús. El Señor le bendiga.